Buenas, compañeros y docente. El grupo está conformado por Evelyn Zapata y quien les habla, Lady Valentina García. En esta presentación vamos a hablar sobre el riesgo psicosocial. Según la Organización Internacional de Trabajo, son características de las condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas mediante mecanismos psicológicos y fisiológicos llamado estrés. Estrés se define como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos negativos de la organización o del entorno de trabajo. Tenemos que psico se define como el conjunto de actos y funciones de la mente, y social son los aspectos de la organización de trabajo. El riesgo psicosocial se deriva de las interacciones entre el trabajo, medio ambiente y las condiciones del trabajo, en combinación a las capacidades del trabajador, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo, lo cual puede influir en la salud y rendimiento del trabajo. En el marco legal tenemos la Ley 1010 del 2006. Estas se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en marco de las relaciones de trabajo. Tenemos la Resolución 2646 de 2008. Es una de las más importantes ya que se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Tenemos la Ley 1562 del 2012, la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Tenemos la Ley 1566 del 2012. En esta se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Tenemos la Resolución 652 de 2012, que fue derogada, y se estableció la Resolución 1356 del 2012. En esta se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas. Tenemos la Ley 1616 del 2013. En esta se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. Se enfoca en la promoción de calidad de vida. Tenemos el Decreto 1443 del 2014. En este se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y por último, tenemos la Resolución 2404 del 2019. Se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Del riesgo psicosocial se derivan algunos aspectos tales como los aspectos extralaborales y aspectos intralaborales. Los aspectos extralaborales se refiere a las exposiciones fuera del trabajo y que resultan ser relacionados a nuestra historia de vida. Se pueden determinar las siguientes dimensiones. El tiempo fuera del trabajo. Esta quiere decir las actividades que el trabajador realiza fuera de su jornada laboral, tales como algún paseo, practicar algún deporte, entre otras. Tenemos las relaciones familiares que intervienen mucho en la salud del trabajador y cómo se comporta en su trabajo. Tenemos las comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar. También interviene mucho, ya que si la persona es la única que está aportando en la familia, va a tener muchas más responsabilidades. Y por último, tenemos las características de la vivienda y el desplazamiento vivienda-trabajo y viceversa. También tiene mucho que ver, ya que esta se refiere a las condiciones de, de la casa del trabajador. Tenemos los aspectos intralaborales.
Estas son aquellas características del entorno laboral que influyen en la salud y bienestar del trabajador. Se pueden determinar los siguientes dominios. Las demandas del trabajo, como la carga mental y emocionales, responsabilidades, esfuerzo físico y jornadas de trabajo. Tenemos el control, que se refiere a la claridad del rol, la autonomía sobre el trabajo, las oportunidades de desarrollo, el uso de sus habilidades y destrezas. Liderazgo y relaciones sociales. Eso se refiere a la interacción que tienen con otras personas, como la relación con los subordinados, retroalimentación del desempeño. Y por último, tenemos la recompensa, que es la retribución que el trabajador recibe por su contribución. Por consiguiente, tenemos la batería del riesgo psicosocial. Esta comprende la identificación, evaluación y prevención de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Según la Resolución 2646, es una herramienta para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la cual es de obligatoria aplicación para todas las empresas colombianas, sin importar su número de trabajadores ni sector económico. El diagnóstico de riesgo psicosocial permite identificar los niveles de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y de estrés, a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa para mejorar los factores de riesgo psicosocial y por ende la productividad en el trabajo. Este diagnóstico lo debe realizar un psicólogo especialista en salud ocupacional con su licencia vigente. La batería puede estar compuesta por algunos puntos importantes, como la ficha de datos generales, como la información demográfica y ocupacional del trabajador, los cuestionarios intralaborales, extralaborales y el cuestionario para la evaluación de estrés. Algunas medidas preventivas que podemos desarrollar para evitar el riesgo psicosocial son las siguientes. Reducir las exigencias del trabajo. Esto se refiere a, mediante la jornada laboral, mejorar las distribuciones de las tareas y actividades de cada uno de los empleados. Realizar pausas activas, para que de ese mismo modo, mediante la jornada de trabajo, liberen de alguna manera la carga y el estrés laboral. Incrementar oportunidades de desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos, evitando que el trabajo sea monótono y repetitivo. Incrementar el nivel de control sobre los tiempos de trabajo a disposición, ya sea de descansos, permisos y o vacaciones. Establecer el comité de convivencia laboral. Todo esto con el fin de dar seguimiento a los problemas que se presenten entre los compañeros de la empresa. Adoptar la batería de riesgo psicosocial para conocer el estado y situaciones de los trabajadores, tanto desde que entran a la empresa, durante y cuando salen de ella. Y por último, establecer un programa de capacitación sobre comunicación asertiva e inteligencia emocional. Se hace con el fin para saber cómo actuar en caso de algún problema entre compañeros. El Comité de Convivencia Laboral. Este forma parte de las estrategias de la empresa que adoptan para crear mejores condiciones laborales para sus colaboradores, a la par de una política de buen trato y la implementación de unos manuales de comportamiento, todos ellos ajustados a las circunstancias y necesidades de cada organización. Según la Resolución 2646, es una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afecten a la salud del personal en su lugar de trabajo. El comité tiene como finalidad escuchar las quejas y reclamos de todos los trabajadores respecto a alguna situación con otro compañero. Este comité debe analizar el problema y brindar solución a las partes involucradas. Cada 2 años debe renovarse el comité. Deben ser personas reconocidas en la empresa y de buen comportamiento,
deben tener un buen perfil para ser postulados en el comité. ¿Quién conforma el comité de convivencia laboral? Si la empresa consta de menos de 10 trabajadores, se debe ser un representante de la empresa y un representante de los trabajadores. Si la empresa consta de entre 11 y 50 trabajadores, debe ser dos representantes de la empresa y dos de los trabajadores. Y entre 51 y 500 trabajadores deben ser tres representantes de la empresa y tres representantes de los trabajadores. Todos estos representantes deben tener sus respectivos suplentes. Como conclusión, tenemos que es de vital importancia saber cómo están física y psicológicamente los trabajadores. Conocer en qué estado están nos permite tener un buen ámbito laboral y asimismo evitar los problemas de agresión física y verbal entre los mismos trabajadores de la empresa. La evaluación del riesgo psicosocial de los trabajadores deben realizar en combinación con los exámenes médicos ocupacionales para darle seguimiento a la empresa en todos los sentidos, e igual que anexarse con los resultados a la historia clínica, lo cual solamente lo conserva la empresa. Tenemos aquí las referencias y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias.